Muy buenos días. Hoy es domingo 26 de julio del año 2020. El título del mensaje para hoy es una pregunta. ¿Andas en la carne o en el espíritu? Y este tema, digamos que es un complemento del mensaje que vimos hace 15 días. Les recuerdo el título del mensaje. ¿La carne te domina? O sea, para los que no vieron la predicación hace 15 días, entonces les recomiendo que entren, está en YouTube y se llama así, La carne te domina, porque con este tema de hoy se complementa mucho más. Aparte de eso, quiero aclararles que en esta predicación de hoy vamos a ver textos muy parecidos a los que vimos hace 15 días, pero no son los mismos, son complementarios. Pero también, para que el tema de hoy quede muy claro, sobre todo para los que no vieron el de hace 15 días, voy a repetir algunos textos de la predicación pasada. Y hago énfasis en este tema, lo digo con sinceridad, porque es un tema demasiado importante. Gálatas capítulo 5, versículos 1 y 2. Y después saltamos al versículo 4. Dice, manténganse firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Cristo nos liberó para que vivamos verdaderamente en libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿A cuál esclavitud? A la esclavitud del pecado, a la esclavitud de la carne, a la esclavitud de la naturaleza pecaminosa que nos domina. Entonces habla muy claro que Cristo nos hace libres. Cristo nos hace libres ¿de qué? Del poder del pecado en nuestras vidas. Del poder del pecado que nos hace esclavos de él. Y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud, otra vez a la esclavitud del pecado. Versículo 2 dice, yo Pablo, les digo que si se circuncidan, si aceptan la ley de la circuncisión, si dependen del rito de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces de nada les aprovechará Cristo. O sea, Cristo no les servirá de nada, no podrá ayudarlos. El versículo 4 dice, ustedes, los que pretenden ser justificados, los que quieren ser reconocidos como justos ante Dios, por cumplir la ley, se han separado o apartado de Cristo y de la gracia han caído. Expliquemos muy bien estos tres versículos. Nos está diciendo que Cristo nos liberó, nos hizo libres del poder del pecado, de la esclavitud del pecado. Y nos dice que no nos sometamos otra vez a esa esclavitud. También nos dice el texto que nos mantengamos firmes en esa libertad. Y Pablo habla sobre la circuncisión. O sea, si continúan circuncidándose, o sea, si dependen de la ley de la circuncisión o de ese rito para ser justos ante Dios, de nada sirve Cristo.
Y dice también, ustedes los que pretenden ser justificados, o sea que quieren ser reconocidos como justos ante Dios por cumplir la ley. ¿Cuál ley? La ley antigua. La circuncisión hace parte de esa ley antigua. Dice que se han separado de Cristo y que han rechazado la gracia de Dios, la generosidad de Dios, la bondad de Dios, que es la gracia. Porque es que, aclaremos de una vez, en la antigüedad, o los judíos, se circuncidaban para hacerse justos ante Dios. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es cortar ese prepucio que sobra en el pene del hombre. Ustedes han visto que los niños, el prepucio, esa carne, ese tejido, sobresale del pene. Ese tejido es el que es cortado en la circuncisión. Pero entonces nos vamos a regresar un poquito a la predicación de hace 15 días, donde nos dice, nos decía o vimos Colosenses 2:13, que dice que nosotros en otro tiempo, o sea, antes de convertirnos a Cristo en forma verdadera, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir muertos espiritualmente? La palabra muerte quiere decir separación. Muertos espiritualmente es que nuestro espíritu estaba muerto. Muerte espiritual es estar separados de Dios. O sea, el espíritu muerto está separado del Espíritu Santo de Dios. Esa es la muerte espiritual. Dice que a causa de nuestros pecados, pero menciona otra causa, dice, y por la incircuncisión de su carne. Su carne aún no había sido circuncidada. Todavía no habían sido despojados de su naturaleza pecaminosa o pecadora. Entonces alguien puede decir, ¿ve que sí? Habla de que no habíamos sido circuncidados. Pero es que ahí no está hablando de una circuncisión física. Ahí está hablando de que antes de convertirnos a Cristo, no habíamos recibido la circuncisión espiritual. O sea, estábamos incircuncisos, pero se refiere a la circuncisión espiritual. Y dice el texto, pero ahora Dios les dio vida juntamente con Cristo al perdonarles todos los pecados. Colosenses 2:11 nos dice más claro sobre este tema de la circuncisión. Dice, en Él, ¿en quién? En Cristo, ustedes también fueron circuncidados. Cuando dice ustedes, ¿a quiénes se está refiriendo? A nosotros, los que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Los que nos hemos convertido a Cristo. También fuimos circuncidados, pero no con una circuncisión hecha por hombres. O sea, no se refiere a una circuncisión física, sino con la circuncisión que viene de Cristo. Cristo lleva a cabo una circuncisión espiritual. Es una circuncisión que es llevada a cabo por el Espíritu Santo, por la cual Cristo nos quita la naturaleza pecaminosa. El texto dice exactamente que en esa circuncisión somos despojados de nuestra naturaleza pecaminosa. Yo quiero que ustedes lean en su casa esos dos textos, Colosenses 2:13, Colosenses 2:11.
sea, cuando nosotros recibimos a Cristo, fuimos circuncidados espiritualmente y liberados del poder de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza carnal. Esa circuncisión espiritual llevada a cabo por Cristo nos quita el deseo de seguir pecando. ¿Ya? Ya no es la circuncisión física, que quede bien claro. Y Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, leímos ese texto que dice, porque no es judío el que lo es exteriormente. O sea, lo exterior, lo que se ve no hace judío a nadie. Porque ahora hay cristianos evangélicos que se están judaizando. Lo dije la vez pasada. Están adquiriendo costumbres judías y tratando de parecerse a los judíos. Entonces utilizan la kipá, que es ese gorrito que se ponen en la cabeza, se dejan las barbas largas, usan vestido negro completo. No he visto todavía ninguno que use el sombrero de copa alta, ¿no? Pero de pronto empiezan a usarlo también. Y cargan la Torá, el Pentateuco, debajo del brazo. Entonces eso no lo hace judío. Y dice el texto de Romanos 2, 28 y 29, ni la verdadera circuncisión es la señal que se hace exteriormente en el cuerpo. Si ve que estos tres textos echan para atrás la circuncisión física, está diciendo que esa circuncisión que se hace exteriormente en el cuerpo, o sea, en el prepucio del pene masculino. Esa no es la verdadera circuncisión. Versículo 29 aclara, dice, sino que es judío el que lo es interiormente. El verdadero judío lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, la del espíritu. Y está escrito espíritu con mayúscula, o sea, la del Espíritu Santo y no la de la letra. ¿Qué quiere decir no la de la letra? O sea, no es la circuncisión del mandato, la del mandamiento escrito. El estar circuncidado no depende de reglas escritas, de eso que quedó escrito en la ley antigua, ¿no? Sino del Espíritu Santo. La verdadera circuncisión es un cambio en el corazón producido por el Espíritu Santo. O sea, ese corazón de piedra, ese corazón de piedra que teníamos, Dios lo convierte en un corazón de carne, sensible, con sentimientos. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7, dice, sabemos que nuestro viejo hombre, ¿cuál es el viejo hombre? O sea, lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo. O sea, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, nuestro antiguo yo, qué pena, no, este texto tenemos que mencionarlo más adelante. Volvamos al mensaje de hoy. Entonces, habla de que la circuncisión no es la física, es una circuncisión de tipo espiritual. Gálatas 5:13, un texto nuevo de hoy, dice, porque ustedes, hermanos, fueron llamados a la libertad. Han sido llamados a ser libres, a vivir libremente. O sea, a ser libres del pecado, de la carne, de la naturaleza pecaminosa, de la esclavitud del pecado, del dominio que ese pecado tenía en nuestras vidas. A eso es que se refiere que Cristo nos hizo libres. Pero no usen esa libertad como ocasión para la carne. No se valgan de esa libertad como pretexto o como
excusa para pecar, para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. No se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, a sus instintos animales, a su bestialidad, para complacer sus deseos perversos, sino más bien usen esa libertad para servirse, ayudarse con amor los unos a los otros. Por eso es que Juan 8:32 es un texto muy conocido que dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿A qué o a quién se refiere cuando dice la verdad los hará libres? A Cristo. Porque hay gente que a estas alturas piensa que ahí la verdad se está refiriendo a lo contrario de la mentira. Incluso hay gente que dice, por la verdad murió Cristo. Se refieren a esa verdad como lo contrario de la mentira. No. La verdad los hará libres, es Cristo los hará libres. Y Juan 14:10, Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Está diciendo el Señor Jesucristo: yo soy la verdad. Yo soy el que los hago libres. Pero si tienen dudas de que la verdad los hará libres, se refiere a Cristo, en Juan 8:36 lo aclara muy bien, dice: y si Cristo es el que los libera, serán verdaderamente libres. Si Cristo es quien los libera, serán verdaderamente libres. A eso se refiere: la verdad los hará libres. Entonces, dice Pedro, estábamos en Gálatas, estaba hablando Pablo. Ahora, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, Pedro confirma esto que estamos diciendo. Dice: entonces actúen o anden como personas libres, o sea, hagan uso de su libertad. Y dice: pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, como excusa para practicar la maldad, para satisfacer su carne, sino vivan como siervos de Dios. O sea, nosotros somos libres, pero somos esclavos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Porque los que son de la carne, los que viven dominados por la naturaleza pecaminosa, y aclaremos de una vez para los que están viendo por primera vez estos términos, la carne en la Biblia no se refiere a esto, no se refiere al cuerpo. La carne es la misma naturaleza pecaminosa, la misma naturaleza carnal, esa esencia de pecado que tenemos dentro de nosotros. O sea, esa tendencia a pecar, esa tendencia a hacer lo malo, a irnos a la maldad. Esa es la carne, esa es la naturaleza pecaminosa. Los que son de la carne piensan, ponen su mente o fijan su atención ¿en qué? En las cosas de la carne. ¿Qué más van a pensar? Si viven dominados por la carne, pues solo piensan en las cosas de la carne. Se obsesionan con las cosas pecaminosas. Solo se preocupan por llevar a cabo el pecado. Y aquí comienza el tema para hoy. Repito el título del tema para hoy: ¿andas en la carne o en el espíritu? Aquí comienza.
Dice, pero los que son del Espíritu, Espíritu con mayúscula, entonces está refiriendo al Espíritu Santo, ¿no? O sea, los que viven controlados por el Espíritu Santo, piensan, o sea, ponen su mente, fijan su atención, ¿en qué? En las cosas del Espíritu. Se concentran en los deseos del Espíritu. Se interesan solo en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Solo piensan en satisfacer al Espíritu. Y que quede claro, al Espíritu Santo. Y es que para diferenciar ese Espíritu Santo de nuestro espíritu, lo correcto es escribir Espíritu, cuando se refiere al Espíritu Santo, con mayúscula. Hay versiones de la Biblia que no lo escriben así, y mucha gente que no tiene el conocimiento piensa que está refiriendo a nuestro espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, o sea, la mente puesta en la carne, el control de la mentalidad pecaminosa, el dominio de la naturaleza carnal, lleva a la muerte. ¿A cuál muerte? A la muerte espiritual. Y repitamos cuantas veces sea necesario para que queden claros los conceptos. El ocuparse de la carne lleva a la muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando la persona está separada de Dios. Su espíritu está muerto y no está unido al Espíritu Santo de Dios. Separado de Dios. El problema no es porque lleva a la muerte espiritual aquí en la tierra, ¿cierto? O sea, la persona que practica el pecado, que no se arrepiente, que no quiere saber de las cosas de Dios, que vivió toda la vida en el pecado y nunca se convirtió a Cristo. O sea, vivió toda la vida muerto espiritualmente. El problema es ¿cuál? Que lleva a el vivir con la mente puesta en la carne, lleva a la muerte espiritual eterna. Separado de Dios, después de que muera físicamente, separado de Dios eternamente. O como dice en Apocalipsis, la segunda muerte. La segunda muerte se refiere a la muerte espiritual eterna. Hay textos donde la gente se confunde porque dice que la segunda muerte es el lago que arde con fuego y azufre. Pero hay 4 o 5 textos donde se entiende muy bien que es la muerte espiritual eterna. Bueno, y continúa diciendo el texto, pero el ocuparse del Espíritu con mayúscula, el ocuparse del Espíritu Santo, o sea, la mente puesta en el Espíritu, la mentalidad espiritual. Permitir que el Espíritu Santo les controle la mente, o sea, la dirección del Espíritu Santo, lleva a la vida y a la paz. El pecado lleva a la muerte. ¿Sí? El Espíritu Santo lleva a la muerte espiritual eterna. El Espíritu Santo lleva a la vida eterna. Recuerdo ahorita Romanos 6:23 y quiero mencionarlo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál clase de muerte está hablando ahí? La muerte espiritual. Porque yo he visto a veces cristianos, digamos que no tienen el suficiente conocimiento, ni sus pastores y predicadores les explican eso, porque el pecado lleva a la muerte y no les dicen cuál muerte. Y la gente piensa entonces que se refiere a la muerte física, o sea que con morir físicamente ya pagó el pecado.
Esa es la paga del pecado. No, porque el pecado lleva a la muerte espiritual aquí en la tierra y a la muerte espiritual eterna. Esa es la paga del pecado. Ese texto lo interpretan mal a veces. Pero si quieren convencerse, lean la segunda parte del texto que dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, ¿qué es la dádiva? O sea, el don de Dios, ¿qué es el don? O sea, el regalo de Dios es ¿qué? La vida eterna. Entonces el pecado lo lleva a la muerte eterna, muerte espiritual eterna. Pero el regalo de Dios es la vida eterna. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, las inclinaciones de la carne, pónganle bien cuidado, son enemistad contra Dios. Se lo digo con otras palabras y más despacio. Los que se dejan controlar por su naturaleza pecaminosa, por su carne, son enemigos de Dios. Porque no se sujetan, o sea, no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni quieren hacerlo, ¿no? Hay muchos que no quieren, no se someten a Dios, no quieren. Versículo 8. Así que los que viven según la carne, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. O sea, no solamente son enemigos de Dios, sino que no pueden agradar a Dios. Olvídense ya ese cuento de que Dios es amor, paz y misericordia y yo puedo hacer lo que me da la gana, que eso es Dios. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. ¿Ya? Y se escudan con eso como pretexto, para continuar pecando. Versículo 9. Ahora nos va a hablar a nosotros, dice, pero ustedes ya no viven según las inclinaciones de la carne. Ya no están dominados por su naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. O sea, ya somos controlados por el Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo. Somos gobernados por el Espíritu Santo. Y miren lo que dice el texto, me gusta como dice, si es que el Espíritu de Dios mora, habita o vive en ustedes, ¿no? O sea, está diciendo, si es cierto que el Espíritu Santo vive en ustedes, ¿no? O sea, recordemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios 6:19. Dice que nosotros somos el templo de Dios. Si somos el templo de Dios, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Cierto? O sea, estamos gobernados por el Espíritu Santo. Recordemos una cosa, cuando nosotros nos arrepentimos en forma verdadera y nos convertimos a Cristo en forma verdadera, el Espíritu Santo entró automáticamente en nosotros y se unió con nuestro espíritu que estaba muerto y le dio vida a nuestro espíritu. Volvimos a vivir. Hubo una resurrección de tipo espiritual. ¿Ya? Y ocurrió la regeneración del Espíritu Santo. La regeneración es el mismo nuevo nacimiento.
nacemos de nuevo. Somos un nuevo hombre, una nueva creación. Continúa el texto diciendo, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, no es de Cristo. Y entonces vamos a ver que nosotros somos despojados de nuestra naturaleza pecaminosa por dos cosas. La primera ya se los dije, por la circuncisión espiritual que Cristo lleva a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Es circuncidada nuestra carne y somos despojados de esa naturaleza pecaminosa. Pero también, si vamos al tema anterior, es repasemos 4 textos rápidamente. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, sabemos que nuestro viejo hombre, otra vez, nuestro viejo hombre es lo que éramos antes de convertirnos a Cristo. O sea, nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Sí? O sea, la crucifixión quiere decir muerte. O sea, nuestra vieja naturaleza fue crucificada. Nuestra carne fue crucificada. O sea, morimos a la carne. Para que el pecado perdiera su poder con el fin de que no siguiéramos sirviéndole al pecado. Que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Y decía el versículo 7 de ese capítulo 6 de Romanos, porque el que ¿ha muerto a qué? ¿Qué clase de muerte es esa? El que ha muerto a la carne, ha sido justificado del pecado. O sea, ha sido exonerado del pecado. Aclaremos qué es la justificación. La justificación es cuando Dios, por medio de su gracia, nos justifica. Cuando nos convertimos a Cristo, verdaderamente somos justificados. O sea, somos declarados, ¿qué? Libres de culpa. Somos exonerados del pecado. Somos declarados inocentes de toda nuestra vida pasada. Somos una blanca paloma ante Dios. Lo digo en broma, ¿no? Somos una blanca paloma. Del momento en que nos convertimos a Cristo, de ahí para atrás, borrón y cuenta nueva. Por eso hay un texto que dice, no recuerdo exactamente, que si tus pecados son negros como el carbón, como la blanca lana llegarán a ser. O sea, cuando morimos crucificados con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. El pecado ya no nos gobierna, perdió su poder sobre nosotros. Entonces ya son dos cosas. La circuncisión espiritual más la crucifixión que hacemos nosotros a la carne. Por eso en Gálatas 2:20 dice el texto que con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, morí a la carne, morí en la cruz con Cristo. Y ya no vivo yo. O sea, yo muero. Ya no vivo yo, entonces,
¿Quién vive? Es Cristo quien vive en mí. O sea, el que ahora dirige mi vida es Cristo. Ya no es esa carnecita que me dominaba. Ahora es Cristo quien gobierna. Y por eso Mateo 16:24, que lo vimos también en el mensaje de hace 2 semanas, dice que Él les dijo a los discípulos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme y ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir niéguese a sí mismo? Olvídese de sí mismo. Abandone su manera egoísta de vivir. Olvídese de hacer su propia voluntad. Renuncie a su vida, o sea, todos esos sueños, proyectos, objetivos, metas, ilusiones, alicientes, todo eso que usted tenía planeado, todo eso se va. Usted se niega a sí mismo, renuncia a todo. Por eso es tan difícil en algunas personas convertirse verdaderamente a Cristo. Porque ya no son sus planes. ¿Ah, no? Si Cristo es el que vive en usted, ahora son los planes de Dios, los propósitos de Dios para su vida. ¿Sí? Claro que, pues, imagínense, mis propósitos comparados con los propósitos que Dios tiene para mi vida, pues lógico que es una ganancia muy grande, ¿no? Entonces, niéguese a sí mismo. Tome o cargue su cruz cada día. Cada día dice Lucas 9:23. Dice, tome o cargue su cruz cada día. O sea, cada día muera más y más a su carne. Y sígame cuando haga eso. Por eso es que es difícil. Yo he escuchado predicadores que dicen el cristianismo es fácil. Ah, no, si va a vivir ahí a medias tintas, tibio, eso es fácil. O sea, tiene que estar dispuesto a morir cada día. Y por eso Romanos 6:11, lo veíamos también hace 15 días, decía que debíamos considerarnos muertos al pecado. O sea, considerarnos muertos o morir al poder que el pecado tiene sobre nosotros, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Continuamos en el tema de hoy. Entonces esas son las dos cosas por las cuales mi naturaleza pecaminosa, y lo dije la vez pasada, esa naturaleza pecaminosa me va a acompañar toda la vida, hasta el último día de mi vida, hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Pero ya no me domina. Esa carne la voy a tener hasta el final. Esa todavía trata de patalear, como decimos en Colombia. Todavía trata de a veces salir, ¿no? Pero ya no somos esclavos. Ya no nos domina. Nosotros la dominamos. Si es que el Espíritu Santo de verdad vive en ustedes o vive en nosotros. Y por eso Mateo en el capítulo 26, versículo 41, nos hace una pequeña advertencia, ¿no? Dice, velen. ¿Qué es velar? O sea, manténganse despiertos, estén alerta, pilas y oren. 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 Hay gente que no le gusta orar. Para que no entren o no caigan en tentación, para que resistan las pruebas, porque tentaciones vamos a tener siempre. Incluso en esta pandemia le toca estar uno con muchísimo cuidado, porque se han aumentado tremendo los problemas de salud mental.
los trastornos de personalidad. Todo el mundo anda agresivo, todo el mundo anda lleno de ira. Personalmente, a veces, en ese aspecto del fastidio, claro que es cuando, lo digo con sinceridad, cuando estoy en la calle. Ya me molesta la conducta de la gente. Sí, me molesta que esté en una fila y llegue el señor sin tapaboca y se me ponga a medio metro. Como ayer que llegó una señora y estornudó ahí como a 1 metro y yo salí corriendo, eso, mejor dicho. O sea, ¿cómo se llama eso? Hice una buena actuación de que me estaba alejando de ella. Pero toca así. Y entonces uno trata de molestarse. La irritabilidad, de pronto una explosión de ira. Y otras tentaciones, y otros pecados. Por eso hay que estar piloso. Pensamientos. Y los pensamientos no solamente siempre son de sexo, porque dicen, ay, está pensando en el sexo. No. No más un pensamiento contra una persona. Un resentimiento, un odio, cualquier cosa. Dice el texto, continúa diciendo, porque el Espíritu, aquí sí es el Espíritu de nosotros, Espíritu con minúscula, porque el Espíritu, a decir verdad, está dispuesto. O sea, mi espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero la carne es débil. O sea, si no está firme, se lo lleva la carne. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, y después saltamos al versículo 4. Ahora pues, no hay ninguna condenación o ningún castigo para quienes, para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir ese en? O sea, para los que están unidos a Cristo Jesús. Ese en es unidos a. Para los que están unidos a Cristo Jesús, no hay condenación, no hay castigo. ¿Y quiénes son esos? Dice, los que no andan conforme o de acuerdo a la carne. O sea, los que no viven según la naturaleza pecaminosa, sino conforme o de acuerdo al Espíritu. Los que no andan conforme de acuerdo a la carne. Por eso el título de la predicación es ¿andas en la carne o en el Espíritu? Pero entonces dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme o de acuerdo al Espíritu. O sea, andan de acuerdo al Espíritu Santo. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Que usted está dirigido, controlado, guiado o gobernado por el Espíritu Santo. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu que da vida, recuerden que el Espíritu Santo nos da vida, ¿no? Y dice, en Cristo Jesús, que da vida en Cristo Jesús, y ese en ahí es por medio de, porque la ley del Espíritu que da vida por medio de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, me ha liberado, o me liberó de la ley del pecado que lleva a la muerte. O sea, el Espíritu Santo que da vida, nos liberó del pecado que lleva a la muerte espiritual eterna. Versículo 4. Para que la justicia, el requisito o la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros. Lo importante es esto. Nosotros, que no andamos o ya no vivimos conforme o de acuerdo a la carne, sino conforme o de acuerdo al Espíritu con mayúscula, o sea, al Espíritu Santo. Ya no andamos de acuerdo a la carne. Por eso hay que preguntarse, o preguntarle a la gente, ¿andas en la carne o en el Espíritu? Ya no seguimos los pasos de nuestra naturaleza pecaminosa, sino los pasos del Espíritu Santo.
Y en Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17 continúa Pablo diciendo, versículo 16, digo pues, anden en el Espíritu, vivan según el Espíritu con mayúscula, dejen que el Espíritu los guíe, los controle, los dirija o los gobierne en la vida. Y no satisfagan los malos deseos de la carne. No busquen complacer los deseos perversos de su naturaleza carnal. No permitan que su naturaleza pecaminosa los domine. Y ahí tengo que decir una cosa que la he dicho varias veces. Hay un libro de un famoso predicador, de un famoso pastor, que él llega y da las definiciones, ¿no?, de cada cosa. Dice, un hombre carnal, y da la definición, dice, carnal es alguien que está dominado por la carne o está dominado por la naturaleza pecaminosa. O sea, esa definición es correcta, porque así es. El carnal está dominado por la naturaleza pecaminosa. Después dice, ¿qué es un cristiano? Y dice, un cristiano es alguien que es el templo de Dios. Se está diciendo, alguien que es el templo de Dios, o sea, es el Espíritu Santo vive en ese templo. Está dominado por el Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu Santo. Y más adelantico sale con el chistorete de decir que hay cristianos carnales. ¿Cristianos carnales? O sea que según las definiciones que él da en el libro, un cristiano carnal es alguien que es el templo del Espíritu Santo, pero que a la vez está dominado por la carne. Uy, como incoherente la cosa. Yo no sé si es que yo tengo un coeficiente intelectual muy bajo, pero yo veo eso incoherente, en serio. O usted tiene, si es cierto que el Espíritu Santo vive en ustedes, como dice el texto, se está dominado por el Espíritu Santo, no lo puede dominar la carne, y viceversa. Si es la carne la que lo domina, por ahí no está el Espíritu Santo, créame. ¿No es que es enemigo de Dios si usted vive en la carne? ¿Usted no puede agradar a Dios? Y hay montones de textos donde dice que Dios rechaza al pecador no arrepentido, al pecador no convertido. Y no dice que lo rechaza, hay unos que dicen que lo detesta, lo abomina, lo aborrece. O sea, eso es bíblico, no me lo estoy inventando. Versículo 17 nos dice o nos complementa algo en un solo versículo que está en Romanos capítulo 7. Léanse por favor Romanos capítulo 7. Yo lo iba a traer, pero salía demasiado larga la predicación. A mí me fascina predicar largo, pero entonces la gente, si escasamente escuchan 15 o 20 minutos de la predicación, es mucho. A la gente no le gustan las predicaciones largas. Un partido de fútbol, si se prolonga medio tiempo más, o sea, se lo aguantan, pero una predicación no. Entonces Romanos capítulo 7, sobre todo del versículo 15 al versículo 25, creo que es que vienen 25 versículos en el capítulo, o versículo 21, o en todo caso es del capítulo 15 al 25, más que todo léanse eso. Habla sobre esto, porque el deseo de la carne está en contra del espíritu. O sea, el deseo de la carne está en contra del Espíritu Santo. La carne desea lo que se opone al Espíritu Santo. Y el deseo del Espíritu está en contra de la carne. El deseo del Espíritu Santo se opone a la carne. Oye, ¿por qué no puede estar hablando ahí de nuestro espíritu? Que la carne y nuestro espíritu la lucha. Porque acuérdense que cuando el Espíritu Santo viene y se une a su espíritu, el que comienza a gobernar es el Espíritu Santo.
Ya no es su espíritu. El espíritu vuelve a tener vida, pero el que está ahí fusionado con su espíritu, que volvió a vivir, es el Espíritu Santo y es el que dirige, el que gobierna. O sea, el deseo del espíritu se opone a la carne. Y estos, o sea, tanto la carne como el Espíritu Santo, se oponen entre sí. Se oponen el uno al otro. Hay una lucha. De manera que ustedes no pueden hacer lo que quisieran hacer. Por eso Pablo en ese Romanos 7 dice, porque hago lo que no quiero hacer. ¿Ya? Y lo que quiero hacer, no lo hago. No lo hago. Pero entonces viene una pregunta. ¿Y quién gana esa lucha? Pues depende. Depende de si usted nació de nuevo, si es un nuevo hombre, si el Espíritu Santo vive dentro de usted, si su carne fue crucificada, si hubo una circuncisión espiritual en su corazón, cómo está su comunión con Dios. Pues entonces sale victorioso el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero si usted es de esos que todavía siguen, está tomando traguito y fiesticas y por ahí todavía con mujeres y esto y lo otro, pero va a la iglesia, pero cristibio, carnaloide, carnalito, pues lógico que gana la carne, ¿no? Usted no está bajo el dominio del Espíritu Santo. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No se engañen, no se dejen engañar. Dios no puede ser burlado, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará o cosechará. Cada uno cosecha lo que siembra. Porque el que siembra para su propia carne, o sea, el que siembra para satisfacer los deseos de su naturaleza carnal o para agradar su naturaleza pecaminosa, el que siembra para complacerse a sí mismo, de esa carne segará o cosechará ¿qué? Corrupción, destrucción. El que siembra en los malos deseos de su carne, recogerá una cosecha de muerte. Dicho de otra manera, como ya lo habíamos visto, si usted siembra en la carne, pues muerte. ¿Qué va a traer a su vida? Muerte espiritual. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, ¿se acuerda que ya habíamos visto? Lo de que desea agradar al Espíritu, quiere satisfacer los deseos del Espíritu, el que vive en el Espíritu, el que anda en el Espíritu. El que siembra para agradar al Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, del Espíritu segará o cosechará vida eterna. El otro es muerte eterna, siempre hemos visto varios textos, ¿no? Muerte espiritual eterna. El que anda en el Espíritu, vida eterna. Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme o de acuerdo a la carne, morirán. Ya lo saben, ¿no? Ya lo hemos repetido mucho. O sea, morirán para siempre. Muerte espiritual eterna, no solamente en la tierra. Pero si por medio del Espíritu con mayúsculas, si por medio del Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, o sea, las prácticas de la naturaleza pecaminosa, si por medio del Espíritu Santo dejan de hacer maldades, vivirán, tendrán vida eterna. Y mire qué hermosura. El Espíritu Santo hace morir las obras de la carne. ¿Se acuerda que vimos las obras de la carne hace 15 días? Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21 dice, y manifiestas o evidentes son las obras de la carne. Y viene un listado, mejor dicho, largo. Pero si vivimos
de acuerdo al Espíritu Santo, hacemos morir esas obras de la carne y tendremos vida eterna. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, o sea, si el Espíritu nos dio vida, entonces, andemos también por el Espíritu. Vivamos también según el Espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos controle o nos gobierne en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Andas en el Espíritu o andas en la carne? Hechos capítulo 1:8. Y es que cuando recibimos al Espíritu Santo, mire lo que recibimos. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga o descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, o saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, hasta los lugares más lejanos de la tierra o hasta los confines de la tierra, como dice otra versión. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 lo confirma o lo ratifica. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El Espíritu Santo no es un espíritu cobarde, de temor, de timidez, sino un espíritu de poder, otra vez, de amor y de dominio propio. O sea, el Espíritu Santo nos da dominio propio. Un espíritu que nos da autodisciplina o control propio o templanza, como dicen otras versiones de la Biblia. Pero aparte de eso, en otras versiones de la Biblia dice que nos da cordura, buen juicio, porque acuérdense que el Espíritu Santo nos da sabiduría. O sea, también interviene incluso en la parte mental. Nos da cordura, buen juicio, un juicio sano. ¿Ya? Pero ese dominio propio lo comprobamos aquí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 19 al 21 estaba hablando de las obras de la carne, ¿no? Y aquí en Gálatas 5, 22 al 23 dice, en cambio de las obras de la carne, el fruto del Espíritu Santo, o sea, lo que produce el Espíritu Santo es amor, gozo o alegría, paz, paciencia, benignidad, o sea, amabilidad, gentileza, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre, o sea, humildad y dominio propio para controlar nuestros malos deseos, o control propio, como les dije que decían otras versiones de la Biblia, o templanza, dice en la Reina Valera 60. Contra tales cosas no hay ley. No existen leyes que condenen estas cosas que acabamos de ver. De ahí me llama la atención del fruto del Espíritu, la paz. La paz de Dios, que supera todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Es una paz que nuestra mente no es capaz de entender. ¿Por qué, a pesar del caos, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, yo estoy tan tranquilo, tan relajado, tan en paz? O como yo digo, tan frescolino. Y por eso dice un texto, el Señor Jesucristo dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Pero yo no se la doy como la da el mundo. ¿Y cuál es la paz que da el mundo? Les pongo un ejemplo. Esa paz que firman la guerrilla y el gobierno. Esos acuerdos de paz entre los guerrilleros
y el gobierno. La gente cree que esa es la paz. Y el texto lo dice claramente: mi paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no se la doy como la da el mundo. Porque es que esa paz, de esos acuerdos de paz que hacen aquí en Colombia con la guerrilla y todas las cosas, esa es la que da el mundo, esa no es la verdadera paz. Porque la verdadera paz se lleva en el interior. Esa es la verdadera paz. Una paz que puede estar el mundo en el caos que sea. Y usted está tranquilo, relajado. El fruto del Espíritu también menciona la paciencia. La gente anda hoy impaciente. Todo el mundo anda preguntándose cuándo pasará esta pandemia, cuándo volveremos a la normalidad, cuándo no sé qué. ¿Será que sí va a pasar eso? Si uno tiene el Espíritu Santo verdaderamente, uno vive con paciencia. Simplemente vive el día de hoy, tranquilo. No se preocupa del mañana, ni dentro de una semana, ni dentro de un mes, ni dentro de 5 años. Vivir el día de hoy en paz, con paciencia, y que se haga la voluntad de Dios. Bueno, continuemos. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Aquí nos va a hablar de lo que sucede cuando el Espíritu Santo entra a vivir en nosotros. Dice: en Él, o sea, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, después de escuchar el mensaje de la palabra, es decir, el Evangelio de su salvación. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias o buenas nuevas. Y habiendo creído en Cristo, o sea, menciona dos cosas, ¿no? Después de que escuchamos el mensaje de la palabra y creímos en Cristo, continúa diciendo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, fuimos marcados como propiedad de Dios con el sello que es el Espíritu Santo que había sido prometido. El cual, o sea, el Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, está diciendo que nosotros fuimos marcados, sellados como propiedad de Dios, con un sello que es el Espíritu Santo de la promesa. O sea, hagan cuenta que es como cuando se marca el ganado por allá en las fincas, en los campos. Se coge un hierro candente que trae las iniciales del dueño del ganado y ¡tran!, se lo ponen al animal y quedan sellados, marcados para siempre como propiedad de ese señor. Aquí está diciendo lo mismo. Fuimos marcados como propiedad de Dios con el sello que es el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo es las arras. ¿Qué son las arras? Las arras es, por ejemplo, cuando usted hace una promesa de compraventa con otra persona, hace un documento para cualquier negocio o algo por el estilo, y una de las dos partes dice, bueno, pero yo necesito unas arras para cerrar este negocio. Esas arras son la garantía, el anticipo o el adelanto de ese negocio, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo es la garantía, el anticipo, el adelanto o las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que llegue la redención final o la redención total. Hasta el día en que seamos redimidos completamente.
¿Y qué es la redención final? O sea, hasta cuando hayamos sido liberados completamente del pecado y seamos el pueblo de su posesión, para que quede más claro, para alabanza de su gloria. El día que Cristo venga por nosotros, nosotros somos redimidos completamente, somos liberados completamente del pecado. Segunda de Corintios 1:22 dice, el cual, o sea Dios, también nos ha sellado o marcado y nos ha dado las arras del Espíritu con mayúscula en nuestros corazones. O sea, Dios nos dio como garantía, anticipo o adelanto el Espíritu Santo en nuestros corazones. O como dicen otras versiones de la Biblia, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Como un anticipo que garantiza todo lo que vamos a recibir. El Espíritu Santo es como una marca en nuestros corazones que demuestra que le pertenecemos a Dios. Es una garantía de cumplimiento de todo lo que Él nos ha prometido, según las diferentes versiones. Efesios 4:30. Y no contristen, o sea, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Yo puedo contristar, o sea, puedo entristecer al Espíritu Santo. Claro, con la forma en que vivo. Y sigue diciendo, con el cual, o sea, con el Espíritu Santo, fueron sellados para el día de la redención. Ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. No hagan que se entristezca o se contriste el Espíritu Santo de Dios, que es un sello de identificación que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que serán liberados para siempre del pecado. O sea, para reconocerlos cuando llegue el día en que serán redimidos completamente. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos habla, digámoslo así, de los niveles espirituales. No apaguen el espíritu. Otra versión dice, no apaguen el fuego del espíritu. No apaguen el espíritu que vivifica, dice otra. No apaguen el espíritu que le da vida al hombre interior. Y hay otra versión que dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. No apaguen el espíritu. O sea que yo puedo apagar el fuego del espíritu. Pongamos una similitud, hagamos una similitud con una estufa, con una cocina. Usted puede abrir la llave del gas y encender ese fuego, esa llama. Pero esa llama puede quedar en bajo, o sea, una llama bajita o el fuego bajito. Usted puede abrir toda la llave del gas y la llama se aumenta, ese fuego se aumenta. Así somos los cristianos. Hay cristianos que tienen, ya son sellados con el Espíritu Santo, pero lo tienen en bajo. El fuego del Espíritu Santo está en bajo, como en la estufa. Y por eso hay cristianos que tienen ese fuego arriba. La llama es muy grande. Hay niveles espirituales. Hay personas que tienen un nivel espiritual mayor que otras. ¿De qué depende? De muchas cosas. Depende de muchas cosas. De su comunión con Dios principalmente. De esa relación íntima y estrecha que usted tenga con Dios.
¿Y cuánto está usted agradando a Dios? Todas esas cosas influyen. O si es un cristiano, ¿no?, de esos que hay muchos, y mantienen ese fuego del Espíritu Santo muy bajo. Y para terminar, Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. O sea, no se emborrachen con vino, pues esto lleva al desenfreno, al libertinaje, y les arruinará la vida. Los que hemos tenido problemas serios con el alcohol, como los tuve yo, sabemos que el alcoholismo, o la borrachera con vino, como dice la palabra, no se embriaguen con vino, eso lleva al desenfreno, al libertinaje, y arruina la vida. Sigue diciendo el texto: más bien sean llenos, o sea, llénense del Espíritu Santo. Permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle, el que gobierne sus vidas. O sea que de aquí en adelante, no estoy diciendo para todos, para algunas personas que llegó este mensaje muy propicio, se van a preguntar: ¿ando en la carne o en el Espíritu? O sea, de uno depende si quiere andar en la carne o en el Espíritu. Entonces, ese ha sido mi mensaje por hoy, o el mensaje de la palabra de Dios. Y nos veremos, si Dios lo permite, en un próximo mensaje. Que Dios los bendiga.